Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más, gracias a Dios desde este lugar, comunicándonos con toda la iglesia, en sus lugares, en casas. Agradecemos a Dios por este día, por estos días de vida y también de su protección. Como creyentes, como cristianos, estamos animando a toda la iglesia a seguir confiando en Dios y a seguir esperando en Dios su bondad. Y también a estar orando, intercediendo por aquellos hermanos que pasan momentos difíciles, aquellos que están enfermitos, delicados. Sigamos confiando en el Señor y orando al Señor. A Dios gracias, tenemos un equipo de oración que usted puede llamar, que puede conversar con ellos para que oren por usted. Hable con ellos, converse con ellos las circunstancias que está pasando, los temores que está teniendo, el miedo que está atravesando. Cuán importante es, como dice Santiago, que oremos unos por otros. Y también la Biblia habla que la oración del justo puede mucho. Es por ello, hermanos, como creyentes tenemos que ver la oración. La oración no es algo trivial, sin importancia, es parte integrante de la vida cristiana. Por eso animamos a estar orando unos por otros. Vamos al mensaje de esta noche. Hemos cantado al Señor, hemos también quizás compartido algunos mensajes entre nosotros. Vamos ahora a la reflexión bíblica y estamos en Santiago capítulo 2, versículo 3 hasta el 6. Vamos a leer, ¿sí? Estoy leyendo una versión NBL y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntese aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinción entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? Ese es el texto bíblico en el cual vamos a estar hoy día reflexionando. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo glorioso, el Cristo, rogamos que tu Espíritu de verdad derrame sobre cada uno de nosotros, nos inundes con poder para, oh Dios, hacer tu voluntad y también para reflexionar en tu palabra y entenderla. Señor, gracias porque tu palabra solamente puede ser entendida, oh Dios, y tu Espíritu glorioso nos abre el entendimiento y el corazón para hacerlo. Dios mío, gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, las semanas anteriores hemos estado meditando en este capítulo anterior, capítulo 1 de Santiago, y empezamos el capítulo 2 la semana pasada. Y vimos la semana pasada lo perjudicial que es hacer en la iglesia esa clase de parcialización, de favoritismo, de ignorar a unas personas y apoyar a otras personas. Cuán importante es como creyentes ser de intención imparcial para con todos. Tratar en el temor de Dios y en el poder del Espíritu del Señor, estar bien con todos. En Romanos dice: mientras dependa de ustedes, estén en paz con todos. Sabemos que hay creyentes y bueno, a veces es un poco para reflexionar y orar. Hay creyentes que se sienten bien haciendo mal a otros, hablando mal de otros, mirando mal a otros, teniendo una actuación bastante rara. Pero usted y yo tenemos que ver que como creyentes confiamos en Dios. No es tanto lo que la gente diga de nosotros, sino es nuestra conciencia, cómo está delante de Dios. Es interesante que la conciencia está viva, sensibilizada por el poder del Espíritu del Señor. Es por eso que usted y yo ante Dios tenemos que cuidar nuestra conciencia y también nuestra conducta de los hombres. Es por ello que la semana pasada vimos
que es peligroso cuando en la iglesia hay favoritismo o se peca en ese estilo de vida tan sutil, pero a la vez tan peligroso. En esta noche vamos a iniciar la reflexión en el versículo 5 del capítulo 2. Hermanos míos, amados, escuchen. El Espíritu del Señor está inspirando a Santiago a que en esta frase se enfatice algo. Dice, hermanos míos, amados, escuchen, hermanos. O sea, es a la comunidad que se dirige. Hermanos míos, amados, hay un engranaje, hay algo que los amalgama a todos ellos, y eso es la presencia del Espíritu de Dios, del Dios eterno. Está en cada creyente y eso los une, los amalgama, los hace un cuerpo. Hermanos míos, amados, escuchen o pongan atención o miren con atención, miren con sus 5 sentidos, póngale el enfoque a esto. ¿A qué esto? Acá hay una situación descrita en que tiene que enfatizarse. Dice, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe? Interesante, ¿verdad? Escuchen, entiendan. ¿Qué debemos escuchar? ¿Qué debemos entender? Que Dios escogió, que Dios escoge. Quizás para muchos, para pocos, no sé, pero que Dios escoge. Esa oración, esa expresión puede parecer un poco incómodo para algunos, para otros puede parecer conflictivo y para otros puede causarle bronca. ¿Por qué digo todo esto? Porque según el Espíritu del Señor que está inspirando a Santiago, hace ver que la prerrogativa de escoger es de Dios. Dios escoge, Dios elige, Dios selecciona, Dios llama. Queramos o no queramos, estamos en el siglo XXI, donde no nos gusta que otros elijan, sino nos gusta a nosotros elegir. Pero si vamos a ver la historia cristiana de estos 2000 años y vemos un poco de la literatura de los puritanos, vemos un poco de la literatura de los reformados y vemos un poco de la iglesia a través de la historia, nos damos cuenta de algo, de que el creyente siempre ha visto a Dios como el soberano, como el que gobierna, como el que dirige, como el que sabe de antemano lo que va a pasar. Dice ahí que Dios escogió. La pregunta sería, ¿quién escoge? Ya, la respuesta es tácita. La segunda pregunta es, ¿por qué escoge? ¿A quién escoge? ¿Para qué escoge? ¿Bajo qué parámetro Dios escoge? Son preguntas que uno puede hacerlas. Pero el Espíritu del Señor en Santiago inspira esta expresión, Dios escogió. Y algunos textos bíblicos están viniendo a mente. ¿Se acuerda usted que dice en Efesios, Dios escogió antes de la fundación del mundo? ¿A quién escogió Dios antes de la fundación del mundo? A los santos. ¿Cuándo los escogió? Antes de la fundación del mundo. Ahora es verdad que dentro de las iglesias, de las denominaciones, hay tendencias y escuelas en las cuales basarse para interpretar la Biblia. Está la escuela de los calvinistas, de los arminianos, de los católicos, de la teología del pacto, del mesianismo. Hay varias escuelas para interpretar la Escritura. Quizás alguien que me escucha puede decir, a mí no me importan las escuelas y yo interpreto la Biblia como Dios me guíe. Bueno, tengamos cuidado con esa expresión. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando lo leemos en su contexto natural y llano como está, nos damos cuenta de algo que puede a algunos incomodarnos, que Dios escoge, que Dios elige. ¿Sí? Entonces, los pasajes bíblicos que acabo de mencionar, que Dios escogió antes de la fundación del mundo, aún en Hechos, que Dios eligió para salvación. Entonces, son textos que tienen que ver, que hilación con este texto. Dios escogió. Y luego, tengo una pregunta yo. Dios, ¿por qué escogió a la gente? Dios, ¿por qué lo
llamó a esa persona. Algunos piensan que hay algún mérito en nosotros, algo que a Dios lo obliga a mirarnos y a escogernos. Bueno, según la Biblia, tenemos que ser puntuales y claros. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada que a Dios lo obligue a mirarnos. Quizás me diga usted: alto, me estás matando mi imagen o mi valor. No, no voy a eso. Según la Biblia, estábamos muertos en delitos y pecados. Según la Biblia, estábamos perdidos, corríamos hacia el mal. El corazón nuestro era un corazón que deseaba el mal solamente, según Romanos capítulo 3 del 10 en adelante, y según Efesios capítulo 2. Y bueno, hay más versículos en Isaías que dice que mi justicia, que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Entonces, si usted y yo pensamos que algo vio Dios en nosotros para que Dios nos escoja, nos elija, estamos equivocados. Hay una canción antigua que decía: no sé por qué tú a mí me elegiste. Bueno, hermanos, cuando uno lee la Biblia se da cuenta que Dios nos eligió por pura misericordia, por pura gracia. No hay nada en nosotros que a Dios lo obligue a mirarnos y a elegirnos. Si Dios nos eligió, fue por su gran bondad. El punto no está en mí, no está en usted, el punto está en Dios, para que Dios sea glorificado. Él es el motivo de que Él mismo nos haya elegido, nos haya escogido. Y eso es para que un corazón se llene de una profunda gratitud y reverencia y temor al Dios de los cielos. Dios escogió a los pobres de este mundo. Interesante. Dios escogió a los pobres de este mundo. Bien, el asunto es: ¿por qué Dios escogió a los pobres? No sé, no lo sé, pero la Biblia dice que Dios los escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Dios es soberano. Podemos conocer usted y yo la voluntad revelada de Dios. La voluntad revelada de Dios es sus mandamientos, es su palabra. La Biblia también habla que Dios tiene una voluntad la cual es soberana, la cual no podemos conocer. No es que en Dios haya dos voluntades, pero la Biblia sabe que en Dios hay su voluntad, la cual no se puede conocer, su soberanía, su decreto, que Él solamente conoce, y también su voluntad revelada, que es la Escritura. Dice Deuteronomios puntualmente: las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, mas las ocultas son del Señor. Entonces usted y yo tenemos que ver que nuestro Dios, a nuestra mente humana, es incomprensible. Tenemos limitaciones, y bárbaras limitaciones. Usted y yo podemos conocer la voluntad de Dios, la que ha sido revelada. Dice Hebreos 1 que Dios ha hablado de muchas maneras en otros tiempos, y ahora nos habla por su Hijo. Hermanos, gracias a Dios que Dios no se quedó en silencio, que Dios se dio a conocer, y Dios dio a conocer su voluntad, aquella que Él quiso que sea para su pueblo y con respecto a este mundo. Por tanto, Dios escogió a los pobres. Respuestas no tengo, pero eso es lo que dice la Biblia, que Dios escogió a los pobres. Es interesante que Santiago hace un contraste entre ricos y pobres, entre luz y oscuridad. Santiago tiene ese pensamiento hebreo porque él es un hebreo, y lo recalca y lo enfatiza fuerte. La iglesia que estaba siendo perseguida, que estaba fuera de Palestina, fuera de Israel, pues muchas de esas personas estaban sin muchos recursos a la mano, estaban fuera de sus lugares, eran explotados. Y el Espíritu del Señor redunda en esto. Santiago lo inspira a escribir que Dios escogió a los pobres.
La pregunta sería, ¿quién es pobre? Quizás diga usted, yo soy pobre. O quizás digamos, somos pobres, ¿verdad? Pero actualmente o siempre la palabra pobre ha tenido ese estigma de desprecio, de menoscabo, de no ser considerado. Pero las bienaventuranzas que el Señor dijo, ¿se acuerda usted? Bienaventurados los pobres. Pero no queda ahí. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hay pobreza física y hay pobreza interior. Lo más terrible no es la pobreza física, sino es la pobreza interior. Si usted o todos nosotros carecemos de bienes o de los adornos que se hacen ver como los símbolos de éxito, no se preocupe. Pero si carecemos de esa riqueza interior que Dios nos da de pura gracia, eso tenemos que preocuparnos y aún horrorizarnos. Porque eso sí es terrible. ¿Se acuerda usted que hubo un hombre rico en los evangelios, que el Señor narró la historia y el rico dijo, así mismo se habló, alma mía, muchos bienes tienes. Anda, come y bebe. Y el Señor le habló, necio, interesante, que antes le describe su situación. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿para quién será? Y luego acaba la sentencia. Así es aquel que no es rico para con Dios. Entonces acá Santiago escribe, no a todos por si acaso, porque en el versículo 5 dice, hermanos míos, hermanos amados, o sea, se dirige a la comunidad, a los creyentes que pasamos momentos muy difíciles, momentos de enfermedad quizás, estoy especulando, pero lo que se ve es que había crisis, y crisis económicos, crisis o carencias, había, y a ellos se dirige Santiago, y les dice, hermanos míos, quiero una vez más leerlo, hermanos míos, escuchen, en pregunta lo hacen, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe? O sea, quiero hacerlo en una aseveración, Dios escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Santiago lo dice. Bueno, ¿son pobres espirituales o son pobres materiales? El texto hace ver que eran pobres materiales, no espirituales. No espirituales. Pero acordémonos que los pobres de este mundo, como los ricos de este mundo, todos estamos condenados, todos estamos muertos, todos estamos bajo la ira justa de Dios, repito, porque a veces podemos decir, yo soy pobre, por eso Dios me quiere mucho. No, la Biblia hace ver que Dios ama al mundo y lo ama de tal manera, pero en su amor misericordioso, Dios mira al pobre para escogerlo. No porque tenga algo a favor de Dios más que el rico, sino sencillamente que Dios lo hace porque Él decide hacerlo. Por tanto, entonces, cuando dice Dios escogió a los pobres de este mundo, gloria a Dios, hermano. Pero usted verá que hay mucha gente pobre que no quiere saber nada de Dios. Hay mucha gente pobre que se niega a escuchar el Evangelio. Hay mucha gente pobre que se niega a venir a Dios arrepentido, a dejar sus pecados. Pero también hay mucha gente pobre que corre a Dios, que se arrepienten de Dios, que creen en el precioso Evangelio para la salvación. Hay mucha gente pobre que está enriquecida por la gracia de Dios. Dios escogió a los pobres de este mundo, ¿sí? Dice de este mundo, no de la iglesia, por si acaso. Por eso estoy haciendo un poco de aclaración, para hacerlos ricos. Si nos quedamos ahí,
podemos interpretar muchas cosas, ¿verdad? Dios escogió a los pobres para hacerlos ricos. Entonces uno puede imaginar cosas raras y extrañas y al texto adjudicarle cosas que no dice, porque la especulación lo puede permitir y ser metafóricos hasta lo máximo. Pero no, acá dice, para hacerlos ricos en fe. Para hacerlos ricos en fe. Lo leemos para que usted no piense que estoy yo quizás manipulando el texto. Hermanos, versículo 5 de Santiago capítulo 2. Hermanos míos, amados, escuchen. Dios no escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe. El objetivo es que sean ricos en fe. Que sean ricos en fe, hermanos. Es verdad que ahora hay una corriente que se nos invade en cada momento, que seamos ricos, que seamos famosos. Y no tengo problema con eso, hermanos. Trabajando fuerte, ahorrando bien, dando para las cosas de Dios, dando a los que necesitan. Dios ha puesto reglas de cómo progresar, pero que no sea nuestro fin de vida, que no sea nuestro propósito máximo la riqueza, sino Dios. Dice la Biblia, mas busquen en primer lugar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Bien, ricos en fe. ¿Qué significa eso? Ricos en fe. Acordémonos que la palabra fe en griego y en hebreo, tanto emuná y pistis, significa confianza. En hebreo es emuná, en griego es pistis y significa confianza. Entonces Dios ha escogido a los pobres de este mundo para hacerlos ricos. ¿Ricos en qué? En su confianza en Dios, en su dependencia de Dios, en su anhelo por Dios, en su esperanza en Dios. Si usted revisa los profetas, si revisa a la gente creyente a través de la historia, no todos fueron ricos, ¿verdad? Hubo mucho pobre, mucha gente de recursos cortos, por tanto, ricos en fe. Dígame, usted, o también la pregunta es para mí, ¿somos ricos en fe? No estoy preguntando si tenemos bienes de este mundo, que no son malos, y tenemos una casa, un carro, cosas, terrenos, no está mal que lo tenga usted, es una bendición. Pero el objetivo de este mensaje y de este texto es ricos en fe, ricos en fe. ¿Qué tal? ¿Somos ricos en fe o no somos ricos en fe? ¿Qué dice de usted? ¿Qué digo yo de mí? ¿Qué decimos de nuestra iglesia, Manuel? ¿Somos ricos en fe? Y la pregunta queda en el aire. ¿Qué es ser rico en fe? Si vamos a los textos bíblicos, rico en fe es aquel que busca a Dios, que confía en Dios, que ve en Dios su riqueza eterna, que ve en Dios su porción trascendente, que ve en Dios todo. Dice entonces, el que ha encontrado a Dios ya no busca nada, lo encontró todo. Repito, eso lo dijo un predicador y pastor de la Alianza Cristiana de los Estados Unidos. Ya está muerto, pero dijo esto más o menos así: el que ha encontrado a Dios ya no busca nada, lo encontró todo. Entonces la pregunta mía, y es para mí, y si usted gusta lo puede también hacerlo para usted: ¿es Dios todo para nosotros? ¿Es Dios la riqueza sublime para nosotros? El texto dice, para hacerlos ricos en fe. Ricos en fe. Somos ricos en fe. Porque Dios escogió a los pobres para hacerlos ricos en fe. Usted y yo entonces tenemos que evidenciar esa riqueza espiritual. Estamos confiando en Dios. Estamos dependiendo de Dios. Estamos esperanzados en Dios. Si nos pasase algo en este momento, en estos días,
estamos seguros que lo que viene es mejor todavía para nosotros, así la muerte nos venga al encuentro. O quizás estamos temerosos, por si acaso, también tengo miedo y temor, no niego eso. Pero cuán importante es que veamos la vida con los ojos del cielo. Cuán importante es que veamos nuestro porvenir con la mirada del cielo. Porque entonces todo cobra significado, todo tiene sentido. Dice un escritor clásico: sin Dios todo pierde sentido, pero con Dios todo cobra significado. Aún, eso lo dijo un ateo, si no me equivoco, Nietzsche, que solamente Dios, en el pensamiento cristiano, le da sentido a todo. Hermanos, tenemos que ver eso. ¿Es Dios nuestra riqueza para cada momento, para cada día? ¿O solamente Dios cobra sentido cuando estamos en el templo? Donde estemos, lo que pasemos, Dios tiene que ser nuestra única riqueza. Dice el Señor Jesús en los Evangelios: no podemos amar a Dios y a las riquezas. O amamos a Dios o amamos a las riquezas, pero no se puede amar a los dos a la vez. A lo que voy es, en esta noche, hermanos, es cuán importante es cultivar esa riqueza espiritual, esa riqueza que viene del cielo. Redundo con el pasaje bíblico, entonces, pero voy a leerlo de forma de aseveración. Dios escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Algunas personas y algunos predicadores están exponiendo que los adornos de éxito son la muestra de que de verdad estamos siendo favorecidos por Dios. Tengamos cuidado con eso, porque eso no es bíblico y por tanto no es verdad. Imagínese usted a Juan el Bautista entonces. Imagínese entonces al mismo Señor Jesucristo, al Dios en la carne. Imagínense a los apóstoles, a los profetas, ¿verdad? No todos fueron gente con un estatus social impresionante. Solamente David, Salomón o Abraham. El resto no. Por eso, hermanos, cuán importante es que veamos nuestra riqueza espiritual. Y para que esta riqueza espiritual sea creciente, se exteriorice, la gente lo vea, es importante las prácticas espirituales como el orar, el leer la escritura, el predicar de Cristo, el portarnos bien delante de Dios. ¿Sabe? Quizás no nos portamos bien y pensamos que nadie nos ve, pero Dios nos está mirando. Hay una canción que lo cantan los niños, ¿verdad? Cuidadito tus ojitos lo que miran, cuidadito tu boquita lo que habla. Pero yo pienso que los niños no deben cantar solamente esa canción, sino también nosotros los adultos, ¿cierto? Sí, hermano, esa canción es muy objetiva. Cuidadito los ojos, la boca, los oídos, las manos, lo que oyen, ven, hacen y a dónde van. Seamos ricos en fe. Que esa riqueza que vino por gracia del cielo, nosotros la expandamos, la extendamos, la expandamos en nosotros, la extendamos a los demás a través del Evangelio cuando lo predicamos. Hagamos ver a otros que solamente el Evangelio trae riqueza del cielo y esa riqueza es Dios mismo. Luego dice el texto: ricos en fe y herederos del reino que Dios prometió, ¿verdad? Y ahí hay una palabra muy particular como clasificativa: a los que le aman. No se habla aquí, Santiago no cae en el romanticismo, él habla del amor práctico. Si tú amas, obedeces. Si obedeces, es porque tú amas. Hermanos, de verdad,
Tenemos que buscar a Dios, tenemos que llenarnos de su Espíritu para que haya poder en nosotros para obedecer a Dios. Porque Dios se agrada de los que le obedecen. Y si usted y yo estamos a Dios desobedeciendo, entonces Dios no se agrada de ello. Y la única forma que podemos agradar a Dios es que el Espíritu de Dios nos llene cada día, nos dé poder para vidas santas, para servicio fructífero delante del Señor. Un punto que me olvidé de decir, que son los medios de gracia, es también el reunirnos con otros creyentes. Bueno, no podemos en este momento, orden del gobierno, por motivo de salubridad, que no podemos reunirnos. Pero bueno, sigamos confiando en Dios. Pienso que la iglesia está sufriendo un poco la presión, no, pero ni siquiera un poco, pienso que el 1 o 2% de lo que sufrió la iglesia en las persecuciones pasadas. Sencillamente, algunos estamos quizás hasta perdiendo la paciencia, pero no recordemos que la iglesia siempre ha sido perseguida, que la iglesia va a ser siempre presionada. Quizás, digo quizás, el infierno, el diablo y sus demonios están buscando que los creyentes se desanimen, que vuelvan atrás, que no sigan adelante, que se desvíen del camino, que esto es mentira, que no es verdad. Algunos se estarán burlando, algunos hasta se mofan ya. Acordémonos, como dice Hebreos, nosotros no somos de los que retroceden para perderse, sino de los que tienen fe, o sea, de aquellos que confían en Dios para preservación del alma. Hermanos, Dios permite que veamos una vez más el reunirnos, gloria a Dios. Y Dios nos ayuda, hermanos. Pero tenemos que ver cuán importante es cultivar esta riqueza interior que Dios ha prometido. Que Dios, dice ahí, que Dios ha escogido a los pobres para hacerlos ricos en fe. Gloria a Dios por eso. Vayamos tras esa riqueza espiritual. Y si amamos a Dios, un día heredaremos su reino. Dijo el Señor con palabras muy duras: no todo aquel que me diga Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios nos ayude, hermanos, a hacer la voluntad de Dios. Y luego acabo el mensaje con esta expresión. Voy acabando, aún no acabo, ¿sí? Voy a leer una vez más. Hermanos míos, amados, escuchen: no escogió Dios a los pobres de este mundo para hacer ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que le aman, ¿cierto? No a todos, a los que le aman. Por eso yo le suplico a usted, y a la vez tengo que a mí animarme, tenemos que amar a Dios, pero el amor es a través de la obediencia. 6. Pero ustedes han despreciado al pobre. Interesante esa frase. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿Qué será despreciar al pobre? ¿Ignorarlo? ¿Tenerlo a menos? ¿Tenerlo a distancia? ¿No considerarlo? Quizás no se viste bien, quizás no huele bien, quizás no tiene los recursos para poder aprovecharnos de esa persona. Pero dice el texto: ustedes han despreciado al pobre. Y la expresión no está para los inconversos, sino para los creyentes. Es cierto, hermanos, que ahora en nuestra modernidad la pobreza se ha vuelto un negocio, ¿verdad? Hay gente que puede sentarse en una calle y ganar 30, 40 soles, o ganaba. En este momento la crisis, no pienso que sea así, pero antes de la crisis había estudios, había informes de que mucha gente en la calle ganaba 30, 40 soles sentados y pidiendo limosna. Es cierto que podemos ser nosotros engañados, es cierto que podemos ser defraudados por mucha gente que vive de eso como un negocio, pero eso no es excusa para que nosotros menospreciemos o despreciemos a aquellos que de verdad
pasa momentos muy críticos, muy duros de carencia. Un pobre es aquel que carece para sostenerse, sostener su familia. Y de verdad también hay hombres y mujeres que se han abandonado por las muchas luchas y que ellos han fracasado, se han abandonado y se han vuelto indigentes. Pero hermanos, el objetivo de la iglesia es salvar a esas personas para Dios, que el evangelio los transforme a ellos. ¿Sabe, hermano lindo? Un plato de comida, una ropa, es parte de la ayuda de la cristiandad a las personas sin recursos o más necesitadas. Pero no es el objetivo eso. El objetivo es el evangelio. Y aún esos elementos pueden ayudar a que la gente nos escuche, pero el objetivo es que la gente escuche el evangelio, porque solo el evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Es por eso usted y yo tenemos que ver que no podemos menospreciar, no podemos despreciar a la gente que menos tiene, porque eso es pecado ante Dios. Usted sabe que en esta vida, pues hoy día podemos estar en la punta del zigzag, pero después podemos estar en la cima del zigzag. Por eso, hermanos, como iglesia tenemos que ver cuán importante es que nuestra comunidad sea sensible al área o zona donde hay pobreza. ¿Cómo podemos orar por ellos? ¿Cómo podemos ayudarlos a ellos? ¿Cómo podemos hacerles ver que la gracia ha venido para hacerlos ricos en fe? ¿Cómo podemos hacer para que ellos entiendan? Cuando digo cómo podemos para que ellos entiendan, hermano, no me refiero a que usemos estrategias humanas. La Biblia hace ver que el Espíritu de Dios es el que da vida a los muertos espirituales, como lo hizo con nosotros. Por tanto, hermanos, algunas iglesias están preocupadas solamente por aquellas personas que tienen recursos, que tienen una apariencia de éxito. Pero nuestra iglesia Manuel debe ver que tanto la gente que tiene como la que no tiene es nuestro candidato para llevarles el evangelio y que sean ambos ricos en fe, ricos para con Dios. Por tanto, no menospreciemos, no despreciemos, no ignoremos, no menoscabemos a los que menos tienen. Antes bien, llevémosles a ellos tanto la riqueza del cielo que trasciende, que es el evangelio, como el conocimiento de Dios, y también aquello que podemos compartir con ellos. Hermanos, Dios nos ayude. Dios nos dé poder con su Espíritu glorioso para hacer la voluntad de Dios en esto. Hasta el próximo domingo. Hermanos, Dios los bendiga y acordémonos que Dios escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Dios los bendiga. Buenas noches.